Amigos, los invito a descubrir un vino que se remonta a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Barou, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía Caritatis, me acerco a Dios. Una serie de simulaciones digna de la ciencia ficción se llevó a cabo en los Estados Unidos. En las semanas posteriores a las elecciones simuladas en Washington. La empresa Cybereason repitió el mismo ejercicio en Londres, esta vez con miembros de la agencia de inteligencia británica GCHQ, el Departamento de los Asuntos Extranjeros del Reino Unido, y la Policía Metropolitana, el equipo de aplicación de la ley durante el ejercicio que incluía a funcionarios británicos, fue dirigido por el empleado de Cybereason, Alessandro Telami, quien trabajó anteriormente para la Agencia de Comunicación e Información de la OTAN, la NCI. Sí, trabajó para la OTAN. Al igual que con la simulación anterior en los Estados Unidos, Cybereason no parece haber fracturado a las agencias del gobierno británico por su participación en el ejercicio. No, claro que no. Pero estos ejercicios tipo escenarios catastróficos empezaron por hacer bastante ruido en muchos lugares del planeta. Cybereason comenzó sin mucha fanfarria a promover escenarios electorales extremos antes de las elecciones de 2016. La primera mención de esta táctica estudiada por Cybereason aparece en una aplicación de blog de septiembre de 2016, escrita por el CEO, el director, el CEO, ex empresario del gobierno israelí, Lior Div, un ex líder en ataques cibernéticos ofensivos por la unidad de élite de la FDI 8200, un ex líder del grupo de la controvertida compañía israelí estadounidense Amdoc. Div escribió en esta publicación que los piratas informáticos pueden atacar las elecciones estadounidenses al penetrar en las computadoras que operan los sistemas de alumbrado de tráfico e interferir con los que están alrededor de los colegios electorales para crear atascos masivos, pirateando a las empresas que se ocupan de las elecciones y apuntando a la cobertura en vivo de las elecciones por cable o canales de televisión en red. Otras publicaciones, fechada en octubre de 2016, agregó otras técnicas de interferencia como cortar la electricidad en los colegios electorales o perturbar la mente de un elector, enviándole mensajes e informaciones falsas o hacerle miedo. 2 años después, Cybereason organizó su primera campaña electoral simulada, proporcionando las mismas tácticas en Boston,
Esta simulación se centró en las respuestas locales y estatales a tales ataques y Cybereason, con sede en Boston, había invitado a funcionarios estatales y locales de Massachusetts, del estado de Massachusetts, así como a la policía de Boston y un ex comisionado de policía para practicar las cuentas, o para participar, vamos a decir, en las cuentas de Twitter, difundiendo noticias falsas, desactivando cámaras de circulación, cerrando en una ciudad, pirateando autos o aplicaciones de navegaciones y apuntando al centro de llamada del 911, el número de urgencia de los Estados Unidos, con un ataque de ISIS. Cybereason intentó interrumpir el día de las elecciones la cobertura mediática de la simulación. De la simulación la presentó como una preparación necesaria para contrarrestar las amenazas rusas a la democracia estadounidense. Como simulaciones más recientes, las elecciones falsas fueron canceladas y la confianza de los votantes en el proceso electoral fue devastada o devastador. El pasado julio, Cybereason realizó una simulación similar por primera vez con representantes del FBI y del DHS y los servicios secretos estadounidenses. Esta simulación, que también tuvo lugar en Boston, fue notablemente similar a la que tuvo lugar en noviembre. Un oficial de inteligencia que participó en el ejercicio de julio describió la simulación como muy realista. Otro afirmó que la simulación era una forma de aplicar las lecciones aprendidas del 11 de septiembre, al evitar que el gobierno mostrara una falta de imaginación, que según estos funcionarios era la razón de su incapacidad para frustrar los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, el ejército estadounidense había simulado un escenario en el que los terroristas hicieron que los aviones se estrellaran menos en el Pentágono. Imaginaron todo esto. Y esto fue un año antes del ataque, de los ataques del 11 de septiembre. ¿Lo sabían ustedes? Bueno, pues yo tampoco, y acabo de enterarme de esto. Como muchas veces la casualidad no entra realmente en cuenta. ¿Cómo podría llevarse todo esto? La gran conspiración en realidad no tiene importancia, pero seguimos con estos relatos de espionaje, digno de los mejores James Bond. Los participantes gubernamentales, el personal de Cybereason y los medios de comunicación han elogiado en repetidas ocasiones la importancia de estas simulaciones para asegurar elecciones contra amenazas externas, amenazas que hasta la fecha nunca se han materializado. Después de todo esto, y después de todos esos ejercicios, son solo simulaciones de posibilidades, e incluso si estas posibilidades parecen improbables, es importante estar preparado para cualquier eventualidad. Bueno, pero ¿qué pasa si las mismas personas detrás de estas simulaciones y los inversores que las financian solían interferir en las elecciones?
los lazos profundos de Ciberridon con la inteligencia israelí, que tienen una historia documentada de espionajes agresivos e interferencias electorales en los Estados Unidos y en varios países del mundo, justifican un examen más detallado de los posibles motivos de estas compañías y de la miriada de conflictos de interés que se hacen posibles al darles acceso sin precedente al corazón de la democracia estadounidense. Y es aquí, estimados amigos, que hablaremos del enorme poder que detienen los judíos. Es importante saber reconocer su enemigo. Y por esto, si me permiten, mañana nos enfrentaremos para saber más de nuestros enemigos, que también desde México operan. Estemos atentos y al tanto de todo.